Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí hoy, espero que estén teniendo un día maravilloso. Estamos súper emocionados de traerles un vídeo que creemos que les va a dejar pensando, y quizás hasta con la boca abierta. El título de hoy es Burak Ineslian, su gesto que deja en silencio a los que dudan. Si por casualidad aún no son parte de esta increíble comunidad, les invito cordialmente a que le den a ese botón rojo de suscribirse justo ahora mismo, y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. De verdad, cada vez que se suscriben, nos dan un impulso tremendo para seguir creando contenido para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha capturado la atención de muchísimas personas. Hablaremos de Burak Ineslian, dos nombres que quizás ya les suenen si están al tanto de ciertas tendencias o de las redes sociales. Pero lo que nos trae aquí no es solo su popularidad, sino un acto específico, un gesto, que ha resonado de una manera muy particular, logrando silenciar a aquellos que, quizás por desconocimiento o por puro escepticismo, dudaban de su autenticidad o de sus intenciones. Vamos a desglosar qué fue exactamente este gesto, por qué fue tan impactante, y qué podemos aprender todos de él. Empecemos por poner las cosas en contexto. Burak Ineslian, a quienes conocerán por, han estado en el ojo público por un tiempo. Como muchas figuras públicas, han enfrentado escrutinio, dudas y a veces críticas. Es parte del juego, ¿verdad? Cuando te expones, la gente opina. Pero a veces estas dudas van más allá de una simple opinión y se convierten en cuestionamientos sobre la integridad, la honestidad, o incluso sobre la simple humanidad de una persona. Y es precisamente ahí donde entra en juego el gesto que hoy analizamos. Muchas veces, cuando vemos a personas en plataformas digitales, es fácil caer en la generalización. Pensamos que todo es un montaje, que todo está orquestado para la cámara, que nada es real. Es una reacción comprensible en un mundo donde la imagen lo es todo. Sin embargo, hay momentos en los que la acción habla más fuerte que cualquier palabra o imagen cuidadosamente editada. Y el gesto de Burak Ineslian fue uno de esos momentos. ¿Qué fue ese gesto?, se preguntarán. Bueno, sin entrar en detalles que quizás ya conozcan o que descubriremos más adelante, se trató de un acto de generosidad y empatía tan genuino y desinteresado que dejó sin palabras a muchos de sus detractores. Imaginen a alguien que, teniendo la posibilidad de beneficiarse enormemente de una situación, elige priorizar el bienestar de otros. Imaginen a alguien que, en lugar de buscar la autopromoción o el aplauso fácil, opta por hacer algo que a primera vista no le reporta ningún beneficio directo, sino más bien un sacrificio de tiempo, esfuerzo o recursos. Eso, señoras y señores, es lo que hizo Burak Ineslian. Lo fascinante de este incidente es cómo logró desmantelar prejuicios. No se trató de una campaña de marketing elaborada, ni de un discurso inspirador perfectamente redactado. Fue una acción. Una acción pura y simple. Y esa acción resonó porque tocaba una fibra muy sensible, la creencia de que el altruismo verdadero es escaso. Las dudas que existían sobre ellos, que flotaban en el aire en algunos círculos, eran del tipo: ¿serán ellos realmente así de genuinos? ¿Es todo una fachada? ¿Buscan solo la atención? Y cuando este gesto ocurrió, todas esas preguntas se desvanecieron. Fue como si un foco de luz brillante se encendiera en medio de la sombra del escepticismo. Los que dudaban, los que esperaban ver un truco o una motivación oculta, se encontraron con la realidad cruda y hermosa de un acto de bondad. Pensemos en la presión que deben sentir estas personas. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser agotador. Cada palabra, cada foto, cada decisión, es analizada y a menudo malinterpretada. Y en ese contexto, mantener la autenticidad es un desafío mayúsculo. El gesto de Burak Ineslian demostró que a pesar de esa presión, es posible actuar desde un lugar de compasión y humanidad. Lo interesante es que este gesto no fue algo que ellos anunciaron a bombo y platillo. No hubo un comunicado de prensa, ni una serie de publicaciones en redes sociales con hashtags estratégicos. Simplemente sucedió. Y cuando la noticia se extendió, y cuando las personas empezaron a entender la magnitud de lo que habían hecho, el impacto fue enorme. Fue una lección para todos sobre la importancia de no juzgar apresuradamente y de dar el beneficio de la duda. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la acción es una verdad innegable. Podemos decir muchas cosas, podemos proyectar una imagen determinada, pero al final del día, lo que hacemos es lo que nos define. Segundo, que la empatía y la generosidad,
cuando son auténticas, tienen el poder de trascender las barreras de la desconfianza. Y tercero, que debemos estar abiertos a ser sorprendidos. A veces las personas que menos esperamos son las que nos demuestran la mayor nobleza. Analicemos las reacciones. Muchos, por supuesto, elogiaron a Burak y Neslihan. Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración. Pero lo más significativo fue el silencio de aquellos que antes eran críticos. Ya no había argumentos. Ya no había dudas. Solo quedaba el reconocimiento tácito de que habían estado equivocados, o al menos, que se habían perdido la esencia de quiénes eran estas dos personas. Es un silencio poderoso, un silencio que no es de negación, sino de aceptación y quizás de reflexión. Este tipo de gestos nos recuerdan que detrás de las pantallas y las plataformas, hay seres humanos con la capacidad de hacer el bien, de inspirar y de cambiar percepciones. Nos muestran que no todo es interés propio y que todavía hay espacio para la bondad genuina en nuestro mundo. Además, consideremos el impacto que esto puede tener en sus seguidores. Ver a personas a las que admiran actuar de esta manera puede motivar a otros a ser más compasivos, más generosos y a cuestionar sus propias actitudes. Es una cadena de efectos positivos que empieza con un simple acto, pero que puede propagarse de maneras inimaginables. En un mundo a menudo lleno de noticias negativas y divisiones, historias como estas son un bálsamo. Nos recuerdan que hay esperanza, que hay bondad y que, a pesar de las apariencias, las personas pueden superar las expectativas. El gesto de Burak y Neslihan no solo silenciando a los que dudan, sino que también amplificó un mensaje de esperanza y humanidad que todos necesitamos escuchar. Reflexionemos sobre el timín. ¿Por qué ahora? ¿O fue algo que sucedió hace tiempo y ha resurgido? A veces la visibilidad de estos actos depende del momento. Pero lo importante es que el acto en sí mismo es lo que tiene valor perdurable. No importa si fue ayer o hace un año, la autenticidad de un gesto trasciende el tiempo. Es fácil caer en el cinismo, ¿verdad? Vivimos en una época donde parece que todo se vende, todo se compra, y las apariencias son lo más importante. Pero este tipo de historias nos dan un respiro, nos recuerdan que la naturaleza humana tiene un potencial inmenso para el bien. El gesto de Burak y Neslihan fue un recordatorio potente de que no debemos dar por sentado el cinismo y que, a veces, las personas nos demuestran ser mucho más de lo que pensábamos. Para terminar, quiero recapitular lo que hemos explorado hoy. Hemos hablado de Burak y Neslihan y de ese gesto particular que logró silenciar a sus críticos y detractores. Hemos analizado la naturaleza de ese gesto, su impacto y las lecciones que podemos extraer de él. Lo más importante es que hemos visto cómo la acción auténtica y desinteresada puede desmantelar prejuicios y recordarnos la importancia de la empatía y la bondad. Es una historia que nos invita a la reflexión, a cuestionar nuestras propias percepciones y a mantener la esperanza en la capacidad de las personas para hacer el bien. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que les haya resultado tan interesante y esclarecedor como a nosotros al prepararlo. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto y sobre las reflexiones que hemos compartido. ¿Creen que actos así cambian la percepción de las personas? ¿Qué lecciones importantes extraen ustedes? Por favor, déjenos sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Su feedback es increíblemente valioso para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que la historia de Burak y Neslihan es inspiradora, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque creemos que es un mensaje que vale la pena difundir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Cada nuevo suscriptor es un motor más para nosotros. Gracias de nuevo por todo su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.